Bueno, como pudieron ver, hoy toca hablar de distancias focales y su impacto en la estética final de nuestras imágenes. Así que no te separes. Pero antes de comenzar, déjeme acomodar este encuadre que está un poquito mal, ¿no? Me subí la mesa. ¿Qué tal? Bueno, pero antes de entrar en tema, déjenme explicarles cómo nació la idea de este video. Y ha sido por el enorme cariño que me han dejado en muchísimos mensajes en todas mis redes sociales preguntándome por mi estado de salud. Como yo me grabo en un espacio bastante pequeño, normalmente utilizo un lente angular para crear todos mis videos, dando como consecuencia lo que vieron al inicio de que mi rostro se ve alargado y bueno, obviamente no me veo la persona más saludable del mundo. Y más tomando en cuenta que aproximadamente en el último año he perdido casi 24 kilos. Pero no por ningún motivo de salud, sino por decisión propia, haciendo una buena alimentación y empezando un régimen de ejercicio bastante exigente. Pero bueno, ese es tema para otro video. Pero lo que sí quiero es darle las gracias a toda esa gente que me ha escrito preocupada por mí y decirles que bueno, aquí estoy todavía por mucho más tiempo y como dice alguien por allí, tratando de morir joven lo más tarde posible. Y créanme, muchísimas personas a diario me siguen escribiendo, ¿no? Por los videos anteriores. Al punto de que tuve que cambiar inclusive la mesa y todo como lo tengo aquí en la oficina para poder hacer mis grabaciones con el propósito de poder utilizar un 50 milímetros en vez de un 24 para poder tener un rostro que no se vea tan delgado. Y allí dije, tengo que hacer un video porque la gente cree que el único efecto que tiene la diferencia de distancia focal es el ángulo de visión. Y no, tiene un impacto directo también sobre lo que es el desenfoque del fondo y la compresión de los planos, que es lo que les voy a estar explicando hoy con muchísimos ejemplos. Pero primero no quiero dejar pasar la oportunidad de darle las gracias a la gente de MadeSight, a los cuales contacté buscando un escritorio que fuera mucho más ancho de manera de poder alejar la cámara un poco más y de paso que fuera lo suficientemente fuerte todos esos motores porque la quería automática para cargar todos los equipos que yo normalmente tengo montados sobre ella. O sea, mi laptop, 2 monitores, todo lo que es el Gear Tree con las luces, las cámaras, los sistemas de transmisión en vivo, microfonía y que estuviera tranquilo de que nada de eso se iba a caer. Y ellos al ver mi interés, bueno, me trasladaron una excelente noticia para todas aquellas personas que quieran adquirir un tipo de mesa como esta y es que pueden conseguir un descuento de hasta el 40% en esta fecha del Black Friday y de paso me ofrecieron un cupón para aquellas personas que quieran adquirir esta mesa aún a un mejor precio. Así que les dejo esa información allá abajo en la caja de descripción para que puedan aprovecharla aquellas personas que consideren que les pueda ser útil. Bueno, pero volvamos al tema que nos trae hoy y es el cómo afecta una distancia focal en lo que se refiere a la estética de nuestras fotografías. Y para eso, nada mejor que enseñárselos de manera directa. Quiero aprovechar para darle las gracias también a Juan de Foto Valencia, que estuvo apoyándome durante toda la grabación, hizo todos los encuadres, que bueno, quizás haya una pequeña diferencia, pero muy ligera, pero que igualmente estoy seguro le va a servir para poder entender la comparativa que vamos a hacer. Empecemos con el primer experimento. Voy a estar trabajando con las siguientes ópticas: 20 milímetros, 24 milímetros, 35, 50, 85, 100 y 135. Todos ellos son de distancia focal fija. Lo primero, obviamente vamos a ver cómo afecta el ángulo de visión. Y para eso hicimos algo muy sencillo. Yo me quedé en un punto fijo, la cámara en otro punto fijo, y lo que hicimos fue cambiar las ópticas en función de que viéramos qué tanto agrega al encuadre mientras vamos bajando la distancia focal. Y obviamente la sensación de lejanía o cercanía que se observa al momento también de disminuir el número de la distancia focal o aumentarla. O sea, mientras más pequeña la distancia focal, hacemos que el efecto de que se aleja la persona y mientras más larga la distancia focal, tenemos la impresión de que la acercamos. Pero veámoslo. Para la segunda prueba, bueno, fue diferente lo que queríamos hacer. Mostrarles a ustedes
qué tanta distancia hay entre el sujeto y la cámara dependiendo de la distancia focal que estemos utilizando, tratando de mantener siempre el mismo encuadre. Por eso llevé esta franela que le permitiera a Juan tener la referencia de las letras y el final de mi cabeza para poder hacer el encuadre parecido en todas las distancias focales. Allí vamos a poder estar evaluando varias variables. El primero es cómo afecta la compresión a mi estructura facial, lo cual es indispensable para que entendamos de que utilizar un zoom tiene que hacerlo de una manera bastante ligera, porque algunas veces vamos a tener diferencias entre una foto y la otra y el cliente le va a gustar más unas o las otras, dependiendo también de en qué valor trabajamos el zoom en ese momento. Pero veamos, se los enseño, desde el 20 hasta el 135 milímetros. Y ahora déjenme mostrarles la diferencia entre lo que son los extremos, o sea, el 20 milímetros y el 135 milímetros. Bueno, y como pueden ver es notable, ¿no? Mi rostro cambia completamente, mi estructura facial. Fíjense que los lentes se ven más grandes inclusive en el 20 milímetros que en el 135, bueno, sin contar lo que es el bokeh, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora desde el 24 hasta el 135 cómo va cambiando mi rostro en función también de la distancia focal que esté utilizando. Entonces la compresión no se refiere solamente a los diferentes planos que tenemos en una fotografía, sino también a cómo esa compresión afecta a nuestra estructura o simplemente de la persona que esté delante de nuestra cámara. Y aquí muchas personas podrían decir, bueno, entonces el lente perfecto es el 85 o el 135 milímetros, por lo menos de la estética que a mí me gusta, ¿no? Y no. Va a depender también del espacio donde ustedes vayan a hacer esa fotografía, porque bueno, si ustedes van a hacer todas sus imágenes en una sabana, ¿sabes?, en campo abierto, no hay ningún problema la distancia focal que ustedes escojan. Pero muchas veces nos vemos restringidos porque queremos utilizar esa óptica, por ejemplo, en reuniones familiares o en lugares donde no tenemos esa libertad de podernos mover a la distancia que deseemos. Entonces permítanme también mostrarles a qué distancia tuvimos que poner las cámaras para poder tener un encuadre similar en todas las distancias focales. Aquí tengo todas las fotografías, bueno, no todas, falta la del 100 milímetros, pero bueno, era una compresión muy parecida al 85 milímetros y decidí que era preferible trabajar con el 20 milímetros, enseñárselos a ustedes, ¿no? Porque para tener esto un poquito más organizado, tener 3 ópticas arriba y 3 ópticas abajo. Vamos a fijarnos detrás de mí, fíjense en esta puerta blanca que está aquí, en el 20 milímetros. Fíjense cómo se va acercando en el 24, en el 35, en el 50, ya en el 85 desaparece y yo no me estoy moviendo de sitio, sencillamente los planos se están acercando. Esta pared roja que está aquí ni siquiera se veía detrás, o sea, se ve un pedacito, una línea detrás de mí y fíjense cómo se acerca a mí en el 135. Entonces, cuando vamos a hacer fotografías de retratos y el entorno también es importante, tenemos que tener cuidado también sobre la distancia focal que vayamos a estar utilizando. Por ejemplo, yo cuando le hacía fotos a mi bebé cuando estaba pequeña en la playa, no quería que saliera todo el mundo y obviamente trabajaba con una distancia focal larga de manera de reducir el ángulo de visión. Pero también me iba a impedir de que esas personas salieran por lo menos totalmente enfocadas si estaba trabajando en aperturas muy amplias. Y es algo que les voy a explicar ahorita, porque no solamente afecta lo que es el ángulo de visión, como les dije al principio, y la compresión, como ya hemos visto, sino también en el desenfoque del fondo. Así que vamos a enseñarles también cuál es el efecto sobre el bokeh, y para eso les voy a poner una foto donde
lo que tengo es la comparativa, todas tomadas en f2.8 y donde yo estoy ocupando el mismo encuadre en todas las imágenes, obviamente. Pero aquí también se puede ver el efecto de compresión, al menos que sea algo muy borroso, como en el caso del 135 y el 85, pero vamos a analizar un poquito lo que es el desenfoque del fondo. Y fíjense que a medida que voy aumentando la distancia focal, obviamente esa cremosidad del desenfoque va aumentando a pesar de que tengo todos los lentes puestos en la misma apertura, 2.8. Bueno, entonces, ¿cuál distancia focal debemos utilizar? Obviamente va a depender del tipo de fotografía que vayamos a realizar. Pero en este caso estamos evaluando lo que es el retrato. Y aquí el 85 y el 135 definitivamente hacen una gran diferencia. O por lo menos cualquier distancia focal entre ellas, porque a mí el 100 milímetros también me encantó. Aquí lo importante es que entendamos al momento de tomar la decisión de comprar una distancia focal, es entender que no solamente afecta lo que se refiere al ángulo de visión, sino que también la profundidad de campo y compresión de los planos se ve afectada. Y donde además la distancia que vamos a necesitar nosotros para poder hacer fotografías va a ir ampliándose, obviamente, en función de que vayamos subiendo esa distancia focal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer fotografías siempre en un lugar cerrado donde el espacio sea restringido, bueno, definitivamente creo que el 35 milímetros, que por lo menos para mi gusto y mi estética es el límite donde me gusta hacer retratos, sería el que yo llevaría para una sesión. O como en otros casos, también quiero hacer retratos con entorno. Entonces, la distancia focal de 35 milímetros también me sirve porque me permite captar más del entorno. Y no tengo el problema del desenfoque tan severo que genera el 85 y el 135. Pudiendo sumar entonces lo que es el medio ambiente a la historia de mi fotografía. En cambio, si me voy para un lugar concurrido donde no me interesa todas esas variables que pueden existir y que generan ruido a una fotografía, bueno, me llevo entonces un tele de manera de asegurarme de que voy a comprimir los planos, que definitivamente puede ayudar mucho a una persona a verse mejor y que al final de cuentas eso es lo que siempre queremos en la fotografía. Y adicionalmente tengo la posibilidad de poder desenfocar más el fondo y que esos distractores desaparezcan, o por lo menos que no generen tanto ruido. Y se lo refuerzo con esta imagen que tengo aquí al lado. Fíjense, tengo un 24 y un 100 milímetros. Son dos rostros completamente diferentes y es un zoom que es muy popular, sobre todo para hacer fotografía en la calle y en estudio, el 24-105. Entonces, está bien utilizarlos. Lo podemos, inclusive yo puedo utilizar un 16 milímetros para hacer retratos creativos o cosas algo diferentes. Pero si nuestro propósito es mejorar el aspecto físico de una persona, bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta esa variable para que no afecte el resultado final. Pero bueno, me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Cuál es la distancia focal que más utilizan hoy en día? Y después de ver este video, ¿les gustaría probar alguna en específico para hacer retratos? No dejen de escribirme allá abajo en la caja de comentarios, que ustedes saben, los leo todos. Por otro lado, quiero agradecer nuevamente a mi amigo Juan de Fotovalencia, que me estuvo apoyando para hacer esta grabación. Y por supuesto a la gente de Matesight, que me ofreció esos códigos de descuento, y avisarles a ustedes para que si desean adquirir una mesa tan espectacular como la que yo tengo hoy en día, bueno, pueden hacerlo a un precio bien razonable. Antes de despedirme, déjenme recordarles que si quieren compartir alguna fotografía o video conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.